Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días. Hoy tenemos nuevamente con nosotros al doctor Francisco Bravo. El doctor es médico psiquiatra, catedrático de pregrado y posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, director del Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de San Fernando, exdirector concursado del Hospital Hermilio Valdizán. Quien les habla, Analita Yedo, y hoy les presentaremos el tema esquizofrenia, recomendaciones para la familia, a cargo de nuestro especialista invitado. Bienvenido, doctor Bravo, qué bueno tenerle otra vez. Muy buenos días, muy agradecido por la invitación y acá estamos para poder responder a las interrogantes que tengan. Bien, doctor, qué bueno. Doctor, esta reunión, como bien le decía, va dirigido pues a estas familias que están en una situación donde de pronto hay un familiar que pasa por una situación difícil y tras unos meses de ser observado, llega al médico psiquiatra y se va notando una serie de síntomas, una serie de características donde finalmente hay un diagnóstico de esquizofrenia. ¿Sí? Ujú. Ahora, doctor, sabemos que un diagnóstico, cual sea, incluso la esquizofrenia, no tiene nada que ver con el cociente intelectual de la persona. Está Ujú. al margen. Hay personas muy preparadas, muy capacitadas, con capacidad de estudio a nivel superior y sin embargo tienen estos diagnósticos. Ahora, usted sabe, doctor, que con este acceso a la IA, al chat GPT, cuando los jóvenes o las personas tienen este tipo de situación, empiezan a indagar por la red y se asustan también, porque también hay Ujú. que saber preguntar. Y pues no hay nada mejor que asesorarse de un especialista, experto, ir a los hospitales idóneos, ¿no? Donde están las especialidades de este tipo, o buscar las fuentes, ¿no? Que uno en la red todavía al inicio no lo va a lograr, porque hay tanta diversidad de Ujú. información que eso se va aprendiendo posteriormente, cuando, digamos, el especialista te va indicando ciertos textos, ciertas fuentes, ¿no? Para que la persona empiece a ayudarse, ¿no? Entonces, doctor, de alguna manera todavía hay ese estigma, esos prejuicios, y para empezar yo le preguntaría, ¿no? ¿Qué significa tener este diagnóstico de esquizofrenia? ¿Qué Muy implica? bien. Realmente para poder llegar a un diagnóstico de esquizofrenia, necesariamente se necesita una evaluación de historia del paciente, de la familia, y luego hacer el examen mental, se hace la precisión diagnóstica, y el diagnóstico puede ser un diagnóstico presuntivo, porque los criterios diagnósticos más o menos se tiene que especificar bien el tiempo de duración, cómo apareció, cuál fue la secuencia, etcétera. Es decir, es una historia bien estructurada, ampliamente, con todos los informes que tiene que dar el propio paciente o la familia. En la psiquiatría se necesita la entrevista al paciente y complementario a la familia, porque la información es bien amplia en ese sentido. Entonces uno hace la estructuración adecuada y luego del examen mental debidamente realizado, entonces uno puede la precisión diagnóstica y después de un tiempo determinado ya el diagnóstico definitivo. ¿Por qué? Porque tiene sus implicancias de orden clínico si realmente es un cuadro esquizofrénico o no lo es. Ahí se hace un diagnóstico diferencial. Y también, aparte del aspecto clínico, se ve el aspecto legal, por las situaciones que puede tener en el futuro la persona. Entonces, si bien es cierto hoy con el avance de la tecnología, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, no es suficiente eso. No supera hasta la hora la entrevista. Uno de los elementos claves que puede ver es de la entrevista, el encuentro del terapeuta con el paciente, la entrevista en sí, y todo se ve evaluando. Indudablemente que durante la pandemia, por ejemplo, hemos dado clase bajo la modalidad virtual, pero también hay consultas bajo la modalidad virtual, pero innegablemente no supera
a la entrevista directa que se tiene que hacer con el paciente. Entonces yo diría que llegar a un diagnóstico de esquizofrenia, que es uno de los trastornos mentales severos, y realmente eso es uno de los elementos de estudio cada vez dentro de la psiquiatría, y creo que cada vez se estudia con mayor detenimiento. Hay avances, indudablemente, pero el origen, la causa no es una sola. Son multidimensionales los factores que pueden llevar a una esquizofrenia. En ese nivel, entonces, lo importante es de que la familia, si ven que una persona, un familiar, un hijo, tiene algunas manifestaciones, entonces es importante llevarlo ya a un lugar de atención. Por ejemplo, ahorita con la reforma de la salud mental, se están implementando los centros de salud mental comunitaria y aproximadamente son cerca de 300 centros. Entonces, es el primer ingreso dentro del sistema y de alguna manera hay un equipo de profesionales, no solamente el psiquiatra, el psicólogo, la enfermera, etcétera. Es todo un equipo que van evaluando al paciente y de acuerdo a eso se dan las orientaciones adecuadas y pertinentes que necesita. Lo primero es que si un familiar nota que algo ocurre, la entrevista. Mientras más temprano es el diagnóstico, mejor. La ayuda es mucho más adecuada y el resultado es mucho más favorable. Ese es un elemento clave, porque cuando ya hace el diagnóstico y está estructurado todo, tienen que eso es un trastorno mental grave y severo. Y lógicamente la opción que más afecta es el pensamiento, el componente de nuestras ideas y que conforman el pensamiento, la percepción, porque la persona puede sentir sensaciones que no existen, por ejemplo, escuchar voces, mirar lo que se llama alucinaciones, alucinaciones auditivas, ver cosas que no existen, visuales, puede ser de una cierta alteración de su esquema corporal, ver que alguien le está tocando la espalda y no hay nadie, etcétera. Todos los órganos sentidos finalmente son afectados con lo que llaman las alucinaciones, pero las principales son las auditivas y las visuales. Entonces, en ese caso, además de estas alteraciones de pensamiento, alteraciones del componente perceptivo, también hay alteración de su aspecto afectivo. La persona ya no es la misma, ha cambiado. Si era una persona muy sociable, hay un quiebre realmente su personalidad, se torna retraída, se aleja del contacto con las personas y de sus componentes cognitivos que conocemos en cuanto a la memoria, distorsiones que puede en ese nivel, es decir, y de la conducta. Por ejemplo, uno de lo que llama son la pérdida de las habilidades sociales. Si antes ese era un joven que se mantenía su higiene personal, hay un descuido en ese nivel y se nota que cambió. Siempre se considera que la esquizofrenia viene a ser como un quiebre del desarrollo de la persona en un momento determinado y marca realmente el dejar de ser la persona que fue y cambia totalmente. Y sobre todo, ahí se habla pues, de síntomas positivos y síntomas negativos. Por ejemplo, síntomas positivos, lo que habíamos mencionado, la alteración del pensamiento, ¿no? Ideas que la gente lo mira, que comenta, hay delusiones de referencia, piensan que quiere hacerle daño, o sea, ideas de daño en ese nivel, y alteraciones, los síntomas negativos, el retraimiento, la apatía, la bulia, no es realmente tendencia a no querer hacer nada. Entonces, hubo un cambio en ese nivel. Entonces, siempre hay los síntomas positivos y los síntomas negativos. Entonces, todo eso se evalúa con la entrevista. ¿Y quién le da el informe? La familia. Yo la primera recomendación que daría a las familias, no tener temor la asistencia a los centros de atención. Siempre la psiquiatría ha estado estigmatizada, pensando pensando que la esquizofrenia solamente ve estos casos. No. La psiquiatría ve muchos aspectos que ocurren en la vida de las personas y mientras más pronto la llegada es mejor. Esa idea de que no hay que ir porque no, 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 eso no ayuda en absoluto. Cada vez se está logrando que la población entienda que ir al psiquiatra es como ir al médico general o al médico especialista en una determinada especialidad que puede ser, por ejemplo, gastroenterología, etcétera. No, es una consulta. Tal vez nosotros trabajamos con lo más delicado, que es de la persona, que es realmente su salud mental. Realmente es una situación que nos permitiría ayudarlos a las personas, ayudar al propio paciente y ayudar al entorno familiar, porque
la atención no cubre solamente la ayuda al paciente, sino el tratamiento al paciente, sino qué se hace con la familia que pueda entender y comprender a su propio familiar. Pero a veces, si la familia es lo que se llama pues, la psicoeducación, que es otra área sumamente importante que se desarrolla en estos últimos años, donde el paciente sabe lo que tiene, cuando esté lúcido, ya está más tranquilo, sus síntomas han bajado, uno le explica en detalle lo que le está ocurriendo para que tome conciencia plena de enfermedad y pueda ser partícipe activo de su propio tratamiento y rehabilitación. Pero la familia también es partícipe activo de la ayuda de su familia, pero para eso se da toda la información. Realmente ahora se ha ampliado bastante el campo de la llegada y la manera de cómo se puede ayudar a las familias. Doctor, mi pregunta es, por ejemplo, la incidencia es mayor en varones, no tanto, y cuál es el tipo de esquizofrenia que es más común en ser diagnosticado. ¿Es la esquizofrenia paranoide? Claro, los datos epidemiológicos, por ejemplo, la prevalencia a nivel mundial se calcula que es el 1%. Es decir, es una enfermedad bastante numerosa, digamos, en cantidad de prevalencia y eso se ha mantenido. En cuanto a la prevalencia entre el sexo masculino y femenino, es mayor en varones. Y en cuanto a los tipos de esquizofrenia, realmente la esquizofrenia paranoide es la que tiene mayor presentaciones. Y la esquizofrenia paranoide se caracteriza principalmente por los síntomas que mencionaba positivos, las ideas de daño o de referencia, que se convierten en delirio. La persona está plenamente convencida de que realmente la gente le quiere hacer daño, plenamente convencida de que al caminar la gente lo mira. Esas son las ideas de referencia. Y también puede haber ideas místicas. Hay personas de un momento a otro empiezan a cambiar y piensan, por ejemplo, que es el elegido por Dios para salvar a la humanidad. O tantos ejemplos de pacientes. Yo recuerdo el caso de una chica que se considera la Virgen María y empezó a caminar por la carretera central. Es decir, las ideas que pueden tener, de los delirios que pueden tener es lo más sorprendente en la persona. Entonces, eso es la mayoría. Y la desconfianza es tan marcada que empiezan a desconfiar incluso de la familia y piensan que le quieren hacer daño en la alimentación, por ejemplo. Hay pacientes que no aceptan que su propia familia, la alimentación que ellos comen, él come. Él mismo se puede preparar. Yo he visto el caso de un paciente en que incluso para no, prefería comprar sus atunes, él mismo abrir y comer. Es decir, a esas son las situaciones extremas de la desconfianza que se puede tener en la persona, sobre todo pensando que le va a hacer daño, ¿no? En daño físico o daño moral, porque pueden ser, cree que le están haciendo una calumnia, etcétera. Realmente, las ideas que puede tener la persona que adolece de este tipo de trastornos son las más extrañas que pueden ocurrir y a veces incluso implica al personal terapéutico. Piensa que todos nos hemos puesto de acuerdo para hacerle daño. Es decir, estos procesos tienen un proceso de entrada progresiva, un proceso de estabilización y un proceso de salida. La única manera de, de salir adelante de este proceso es el tratamiento. Y cuando la persona empieza a recibir tratamiento, toda esa estructuración del pensamiento ya se va de una manera dejando de ser la firmeza y la que tiene la convicción, va perdiendo fuerza. Y de tal manera que en un momento dado ya la persona pasa a ser. A veces cuando ya la persona pasó toda esa fase, no conviene escarbar, volver al anterior, porque es un movimiento que lo vive y a veces se da cuenta que posiblemente se ha puesto agresivo, por ejemplo, y hay pacientes que un momento piden perdón, doctor, disculpe, capaz yo lo ofendí, o a la familia, pero es propio de su estado, ¿no? Porque ya cuando sale el paciente y de acuerdo a su nivel de ocupación, ya el paciente puede ingresar nuevamente a laborar. Lo importante es el tratamiento, porque si el paciente está con tratamiento continuo y permanente, porque en estos casos no es pues tratamiento de un día, es un proceso infeccioso. Una infección, de acuerdo a qué tipo de infección, pues una semana, 2 semanas, pero no. Este tratamiento es continuo. Dada la naturaleza que hay alteraciones neurobiológicas en su sistema nervioso central, lo que nosotros llamamos los neurotransmisores de la química cerebral,
La medicación estabiliza eso. Y la medicación tiene que ser permanente, indudablemente. Eso sí, tener presente, si la medicación que se da, sobre todo los antipsicóticos, Mm, tiene que ser por largo tiempo, ¿ah? mm, Ahora, la dosificación se sube, se baja, de acuerdo al rendimiento. Es claro. decir, el paciente cuando está en caso agudo necesita tratamiento con fechas cortas, después se va prolongando, pero siempre la opción del seguimiento al paciente. Cualquier situación que se genere, inmediatamente se dé el tratamiento y sale adelante en esa línea, ¿no? Doctor, eh, es decir, que acá es sin chistar, porque a veces, ¿no? Cuando llegan estos pacientes, comentan, digamos, que ya quieren dejar la medicación, que están saturados, pero Ujú. definitivamente tras lo que él me comenta, esto no es posible. Es parte de asumir la responsabilidad y la conciencia de esta enfermedad. Ahora, yo le preguntaría, por ejemplo, eh, si bien es de origen genético, ¿no? ¿Hay alguna posibilidad que por años de adicción a sustancias se active también la esquizofrenia? Bueno, antes de que hay una parte interesante que ha mencionado es sobre el tratamiento y el seguimiento. Se llama la adherencia al tratamiento. La adherencia al tratamiento es fundamental porque a veces el propio paciente cree que ya está bien y deja la medicación o baja la medicación. Pasa un tiempo, 2 semanas, 3 semanas y vuelven los síntomas. Ese es un aspecto por parte del paciente, que no está totalmente convencido de que necesite tratamiento en forma permanente y continua. Otro es la propia familia. La propia familia en un momento dado, ¿para qué estás tomando tantas pastillas? O realmente lo que tú no necesitas es esa medicación. Ya estás bien y deja. La familia deja la medicación. Y otros factor de la recaída es que, de alguna manera, que no hay adherencia, es de que los centros de salud o nosotros mismos cometemos tal vez el error de no explicar bien al paciente, a la familia, que el tratamiento va a ser de largo alcance, de que el paciente necesita en ese nivel. Aparte del tratamiento farmacológico, indudablemente la psicoterapia, los que se dedican a la rehabilitación psicosocial, el entorno familiar, etcétera. Hay toda digamos, una serie de orientaciones precisas que se da a la familia en ese nivel. Entonces, uno de los factores de que el paciente caiga es la adherencia al tratamiento. Y ese que te dé lo presente. Siempre la adherencia al tratamiento, no solamente en estos casos, sino en otros casos. Ahora, la segunda pregunta referente, lógicamente, a la etiología, como ya la mencionaba, acá uno de los aspectos que ha querido cada vez fuerza es la vulnerabilidad biológica, donde ya la persona, hay carga genética que va teniendo el paciente, digamos, por origen familiares que habían tenido un cuadro o familiares muy cercanos, un cuadro de esquizofrenia. Entonces hay la opción de que esa carga genética esté ahí en el paciente y dadas ciertas circunstancias, tanto de lo que significa el medio ambiente, una serie de factores de la vida, el cuadro puede aflorar. Es decir, se va viendo durante toda la etapa cómo va en su desarrollo de la persona, qué dificultades va teniendo, ¿no? En lo referente, por ejemplo, sabemos que el desarrollo de la persona humana culmina su desarrollo de personalidad a los 19 años. Tiene su perfil de personalidad, hay aspectos biológicos que haya tenido la carga genética, aspectos del entorno familiar, del entorno social, eventos de la vida que puede haber tenido, y al final de cuentas puede ser que el cuadro se dé. Ahí se habla pues de factores predisponentes, factores precipitantes, factores desencadenantes y factores perpetuantes. De tal manera que uno puede decir la historia. Ahora, lo referente a las adiciones, sí se vincula con cuadros esquizofrénicos, sobre todo, por ejemplo, el consumo de marihuana. Ya está establecido que si, por ejemplo, yo tengo la carga genética de esquizofrenia y consumo marihuana, lo que está latente aflora. Entonces tengo la esquizofrenia más se consume. Y eso se convierte en lo que a la cual le llamamos pacientes duales o la comorbilidad, que es una de las situaciones que en estos últimos años prácticamente complicaría
la situación del abordaje. Mire, yo que he trabajado en el Valdizam, por ejemplo, vayamos a un servicio donde he trabajado muchos años en el pabellón 2 de 8 camas, en la actualidad por lo menos 5 pacientes son duales, doble diagnóstico. Consumo de drogas, más un cuadro de esquizofrenia o otro tipo. Entonces, el problema de las adicciones, a la par que es considerado también como una enfermedad cerebral, afecta a todos los circuitos cerebrales. Entonces, si yo tengo el cuadro ya afectado por un cuadro de esquizofrenia y consumo, lógicamente se altera. Últimamente, algunos países han permitido que se venda la marihuana, que sea legalizada, pero algunos están dando marcha atrás, porque al final de cuentas el mercado está libre y no sabían que realmente esa persona tenía esa predisposición, ese factor latente y aflora el cuadro. Entonces, en la actualidad, de alguna manera se impide, lógicamente, si dentro de mi desarrollo de personalidad hay varias variables, una variable interviniente que distorsiona el desarrollo de la persona, el consumo. Por ejemplo, si un muchacho empieza a consumir siendo muy joven alcohol, marihuana, ya su sistema no es igual. Su desarrollo de personalidad no es definitivamente. La maduración de sus lóbulos, sobre todo el lóbulo prefrontal, etcétera, de alguna manera es afectada. Por eso es que en estos momentos es una lucha frontal ese consumo de drogas. Y dicho sea de paso, ahora soy presidente, también dicho, lo he mencionado, soy presidente de la Comisión de Trabajo de Salud Mental del Consejo Nacional de Salud, que tenemos que ver todo eso. Y uno de los problemas serios, y eso lo menciono, porque ahí están los datos, el primer problema de salud en estos momentos de todas las edades es alcoholismo y otras drogas. Estamos en primer lugar. Después viene a ver ya los problemas cardiovasculares, problemas odontológicos, problemas respiratorios. Y en cuarto lugar están las depresiones, trastorno de ansiedad y estrés postraumático. Es decir, los trastornos mentales están de las primeras causas de la población, pero lo preocupante es el alcoholismo. Y la Organización Mundial de la Salud acabó de sacar un artículo donde dice que el alcohol produce 200 enfermedades. Nosotros conocemos algunas, pero las otras recién están. Es decir, el alcoholismo es terrible y creo que es un compromiso de este gobierno y de nosotros y del futuro gobierno que venga. ¿Qué hacer? Porque no se está tocando en serio el problema de las adicciones. ¿Cuál es? El alcoholismo, por ejemplo, está empezando a consumir demasiado, cada vez la edad de inicio es cada vez menor. Incluso ya se ve que hay niños alcohólicos que andan con su chate de ron en el bolsillo. Y después, lógicamente, el alcoholismo es considerado droga de entrada, droga portero. Empiezan a consumir ya su marihuana, su cocaína, etcétera. Entonces, esa persona, ese cerebro que está en pleno desarrollo, recibe todas las influencias nocivas de esta sustancia. Entonces, tenemos ya causas de esta naturaleza. Entonces, acá se necesita que la población, la familia, se den cuenta qué ocurre con ese niño o esa niña. Incluso hay infinidad de casos. El último caso que tenía es casi una chiquilla de 15 años, consumidora de alcohol, marihuana y cocaína, 2 intentos de suicidio, 15 años. Entonces, el riesgo cada vez es alarmante y tener cuidado lo que ocurre dentro de la familia. Y creo que la familia es la cercana, el contexto más cercano a su familiar y darse cuenta qué es lo que está ocurriendo e inmediatamente buscar la ayuda. La apertura de los centros de salud mental comunitaria que está en proceso me parece sumamente importante. Entonces, incluso cada distrito en Lima ya tiene un centro de salud. En provincias también se está buscando. Lógicamente falta. Cada vez más necesitan más profesionales, ¿no? Felizmente que ahora con la reforma de la salud mental, por ejemplo, se ha aumentado el número de plazas para psiquiatría. El año pasado de San Marcos han egresado 34 residentes y este año hay 30, pero el problema está que termina. El otro es el Estado, no le da ofertas laborales, necesitando urgentemente que estos centros, lugares de atención, cuenten con profesionales que estén prestos a ayudar. Es decir, el problema de la salud es crítica en nuestro país y la aceptación de la salud mental es mucho más crítica. Hay mucho que hablar sobre eso, pero más o menos en esa línea tenemos que ver qué hacer. Ay, doctor, en realidad qué bueno saber que usted encabeza este consejo, porque con toda su experiencia y todo su bagaje
realmente, pues sí, ¿no? También facilitar, ¿no? Que el gobierno facilite también. No Claro, hacemos nada si las políticas de salud no están activas, si los gobiernos no invierten. Estaríamos en orfandad realmente con el tema de la claro. salud mental. Ahí, por ejemplo, Evidentemente, ¿no? permíteme mencionar, por ejemplo, la Dirección de Salud Mental, que es la ente que dirige todo, que tendría la capacidad de tomar decisiones de todo nivel. Últimamente ha habido una resolución del Consejo de Ministros, si no me recuerdo, donde hemos reclamado nosotros, ha bajado de nivel, cuando realmente tiene que tener una capacidad ejecutiva. Sin embargo, lo han bajado a un rango y estamos reclamando, porque de alguna manera el problema de salud mental está ahí, latente. Eh, Nosotros presentamos lineamientos para la salud mental escolar. De alguna manera ya salió las normas, qué hacer con la salud mental escolar, porque muchos problemas empiezan en la niñez. Y felizmente se está en esa línea. Por ejemplo, antes no había el CERU, o sea, el CERU que hacen los psicólogos. Ahora ha habido apertura de servicio, de este tipo de servicio en los colegios. Entonces, por lo menos antes hubo que cada colegio tenía que contar un psicólogo, faltaba presupuesto. Ahora lo que buscaban por lo menos los ceruitas, pero esa tendencia tiene que ir aumentando, porque muchos cuadros empiezan en la niñez y van en esa línea. Es decir, hay muchas tareas que hacer, pero a la par se necesita pues que este problema de la salud mental esté en la agenda política. Ahora que se avecina el cambio de gobierno, sabemos, de tanto aspirantes a la presidencia, por lo menos tomen aspectos de la salud mental, porque es la salud de la población, la salud de la familia, la salud de grupos así, vulnerables, sobre todo la niñez y la adolescencia. Y son generaciones que se pueden ir perdiendo, si cae fácilmente el consumo de drogas, porque sabemos que el consumo de drogas es otro problema asociado con los trastornos mentales. Esa persona pues no es productiva, puede decir lo menos, en su vida. Y es una carga no solamente para él, sino a la familia y la sociedad. Entonces, ahí se tiene que ver qué hacemos en este estado de cosas para que no se presenten en el futuro. Sí, doctor, realmente es un trabajo bueno, que si este gobierno lo empieza, pues tendría que mantenerlo, ¿no? Porque también empiezan dorándonos la píldora y al siguiente gobierno lo desactivan. O sea, sería algo pues que sea sostenible a largo plazo, Claro, que los especialistas ahí estuvieran, ¿no? Digamos que el gobierno, ¿no? Tuviera de asesores a los especialistas con más experiencia, ¿no? Porque justamente a veces hay una improvisación también de a los, eso es real. Sí, de los sí, nuevos sí, sí. gobiernos, ¿no? Sí, sí, sí. Doctor, una pregunta que de paso una personita que no puedo mencionar, una amiga, me dice, Ana, pregúntale al doctor esta situación en la que se, digamos, aparecen los síntomas y el diagnóstico se da. Por ejemplo, hay jóvenes que el diagnóstico se da muy temprano, hay, digamos 13, 14, a otros finalizando la adolescencia 19, 18, 19, pero también hay otro tipo de personas que les han detectado a los 30, 31 años. ¿No? Ujú. Digamos, ahí, por ejemplo, tengo entendido por otro médico, colega suyo que escuché, que, claro, si se diagnostica más tardíamente, aparece más tardíamente, a veces se conservan aspectos de la personalidad, digamos, como, digamos, es menos riesgo si aparece muy temprano, ¿no? ¿Qué hay de ello? O sencillamente depende que esté comprometido con el tratamiento porque igual se podría desorganizar la personalidad. Claro, por ejemplo, en caso de esquizofrenia, Brüller, que era uno de los teóricos de la psicopatología, decía que era la demencia de la juventud. Se aparece en la tercera etapa de la adolescencia, porque la adolescencia tiene tres etapas, ¿no? Ciencia, digamos, primaria, secundaria y terciaria. La tercera etapa de la adolescencia sería que aparece un cuadro más o menos cercano a los 17 y 18 años. El cuadro debuta abruptamente. Entonces puede ser un excelente estudiante en el colegio, desde un momento, un quiebre en ese nivel. Sin embargo, en la actualidad ya los estudios están avanzando, incluso puede tener
manifestaciones en épocas más tempranas de la adolescencia. Depende del estudio. Hay un grupo de pacientes que su proceso aparece más tarde, casi cerca de los 30 años, en ese nivel. Lo que uno establece, cuál es el pronóstico de ese cuadro, ¿no? Siempre se caracteriza que mientras más temprano yo detecto el caso, más rápido el tratamiento en ese nivel. Ahora, depende de la sintomatología, porque sabemos que la esquizofrenia tiene un cuadro agudo, con toda la sintomatología, un cuadro, ese cuadro agudo puede recibir tratamiento inmediato, con buena medicación, buen esquema de abordaje y el cuadro ya está, se continúa. Sin embargo, puede haber cuadros subagudos que no tiene toda la sintomatología florida que aparece. Por ejemplo, entonces uno tiene que mejorar los criterios de diagnóstico. Ahora, hay criterios diagnósticos que se establecen de acuerdo a la clasificación de enfermedad. Entonces, se establece si todos estos síntomas tiene y la duración de estos síntomas, entonces va al diagnóstico. Sin embargo, a veces es sumamente importante hacer el diagnóstico diferencial porque puede ser, por ejemplo, una depresión psicótica. Tiene el cuadro depresivo y síntomas psicóticos. Entonces, el diagnóstico. También puede haber un trastorno bipolar. En la fase depresiva se nota que el paciente tiene tendencia a no hacer nada, retraimiento. Entonces, el diagnóstico diferencial es necesario. El otro aspecto que se tiene que ver si alguna mente esa persona está consumiendo. Porque si hablamos de psicosis, claro, la esquizofrenia viene a ser el cuadro, digamos, que marca el paso de la psicosis. En el espectro de la psicosis tenemos psicosis, por ejemplo, psicosis tóxica. El paciente consume drogas, cocaína, marihuana, incluso el alcohol, puede tener su alucinosis alcohólica, depende entonces, tiene su tiempo de duración. Pasa el efecto de la droga, la persona vuelve a su estado natural. Eso se llama la psicosis tóxica. Ahora, los diagnósticos cambiaron, ahora se habla de psicosis inducida por las drogas, que dura 30 días. Entonces, cuando la persona, por eso es clave el examen, incluso si yo tengo dudas, pido metabolitos, porque un paciente adicto nunca dice que ha consumido, ¿no? No, entonces, la única determinante es su perfil que sale en el análisis, metabolitos, por ejemplo, de cocaína o marihuana, y notamos que ha consumido. Esa psicosis inducida ha ingresado últimamente y la duración es 30 días. Entonces, 30 días es desintoxicado, la persona vuelve a normal. Esa es la psicosis inducida por drogas. Otro tipo de psicosis, la psicosis esquizofrénica, tenemos la psicosis de alguna manera por un cuadro orgánico, puede ser de una enfermedad que la persona tuvo, por ejemplo, una fiebre tifoidea, entonces puede haber sintomatología por la misma fiebre a un nivel. Entonces, sin psicosis sintomática, baja el proceso de ese nivel y la persona vuelve a su estado natural en ese sentido. Y la otra ya pues, es la psicosis asociada al consumo de drogas, que hay gente que consume mucho tiempo y está con su cuadro psicótico. En el lenguaje de los adictos, como también ustedes saben que los adictos dicen, ya está choche, ya quemó cerebro, es decir, que ya está en ese nivel. Aparte de otro daño orgánico que puede haber, daño orgánico por las mismas sustancias. Por ejemplo, la cocaína es vasoconstrictora. Eso es, por ejemplo, cierra las arterioles. Ustedes se imaginan que a nuestro cerebro llega a las arterioles como un pelito, digamos, donde va un glóbulo rojo, lleva oxígeno y lleva nutrientes. Y si yo consumo cocaína, cierra eso. Es como cuando yo presiono mi dedo, se nota que no hay irrigación. Igualito ocurre en el cerebro. Entonces hay muerte neuronal. Hay zonas que ya no están activadas. Entonces, por ejemplo, lo que estamos observando, que muchos jóvenes consumidores de cocaína, jóvenes, 25, 26, ya como si tuvieran lo que llamamos nosotros una demencia senil, ya no se acuerdan las cosas, trastorno de la memoria, porque esa zona ya ha sido afectada. Por eso es que ahora, por ejemplo, en las evaluaciones de los pacientes adictos se necesita una evaluación completa. Y se necesita complementario, por ejemplo, una tomografía, perdón, una resonancia magnética con contraste. Y ahí sale su cerebro que tiene. Puede haber microinfartos cerebrales, fruto de la cocaína. Al año,
porque ustedes saben que los tratamientos en adicción no es corto tiempo, es largo tiempo. Al año, si es que no consumió, se ve que en qué quedó su cerebro. Entonces ahí vienen los efectos de tratamiento, la rehabilitación cognitiva. Así como ahora se habla de rehabilitación física, hay rehabilitación cognitiva, una serie de estructuraciones de elementos que activan que las áreas del cerebro que no están afectadas compensen el daño que ha causado lo otro. Entonces, en ese espectro las adicciones se va dando en ese nivel. Hay también otro cuadro que puede presentar, por ejemplo, un paciente con personalidad paranoide, por ejemplo. Se tiene que hacer el diagnóstico en ese nivel, ¿no? Puede tener ideas no muy acentuadas, pero es muy desconfiado. Siempre está a la defensiva. Es decir, para tener un buen, sí tiene que hacerse un buen estudio, un buen diagnóstico y a base de eso un buen tratamiento. Entonces, en conclusión, lo que se necesita que, como le decía al inicio, que la familia o el paciente busque ayuda, lo más pronto. Mientras más pronto, mejor, ¿no? Porque si demora, puede haber síntomas residuales también. Por ejemplo, lo que se llama el trastorno de déficit de atención, que se inicia en la niñez, hay síntomas residuales de adulto. Y son gente que tiene alto riesgo de consumo de drogas. Entonces, uno hace el diagnóstico dice, y hace la historia de vida, y si tuvo trastorno de déficit de atención de niño, eso es uno de los factores contribuyentes para que la persona llegue a ser consumidor. Ya los estudios se van viendo en forma longitudinal. Por eso es que en aspecto de la salud mental se ve en forma longitudinal, toda la vida, incluso desde que es concebido. ¿Fue un embarazo deseado o no deseado? Punto de partida. ¿Cómo fue los aspectos de su gestación? Porque eso también se está viendo de alguna manera, por ejemplo, vinculado a la esquizofrenia, lo que de alguna manera puede haber factores genéticos, ¿no? Que afectan las influencias del neurodesarrollo, ¿no? Entonces, eso se está avanzando. Entonces, desde ahí se ve todo el aspecto de desarrollo, cómo ha ido la persona desarrollándose en todas sus etapas. Es el aspecto longitudinal. Y aspecto transversal es en un momento determinado la evaluación en este momento. Cuando uno da un certificado de salud mental es la evaluación del momento. Ujú. Sí, pues. Entonces, en este momento se evalúa en qué condiciones está el paciente, porque de un momento a otro puede cambiar su estado, ¿no? Entonces, eso es interesante establecerlo, en qué etapa de su vida y cómo está. Es decir, ese es en la medida que la persona esté dándose cuenta. Doctor, bueno, definitivamente es amplísimo este tema. Ujú. Bueno, la idea es dejar un mensaje tan valioso con toda su experiencia, doctor, realmente. Doctor, una pregunta. Usted habló de este despliegue que ya hay en estos años de los centros comunitarios de salud mental por distrito, ya en varias regiones del país. Claro, ¿no? Sabemos que la parte del eje es la que está en crisis, ¿no? Ujú. Este tema de la ausencia de apoyo de las políticas sociales, que sería el eje, ¿no? Y no lo tenemos. Pero haciendo un comparativo de repente de otros países que tengan esto bien establecido, probablemente Estados Unidos, ¿no? Porque yo escuché algunas colegas, alguna gente que ha trabajado por allá, centro, que tienen estos centros como Alcohólicos Anónimos, pero no, centro de apoyo donde van personas con este diagnóstico y también les sirve de una red de apoyo importante. Ujú. eh, Incluso, como usted señala, ¿no? La medicación que ha avanzado mucho, gente que se reinserta a laborar, ¿no? Tenemos esta película muy bonita de Russell Crowe, Mente Brillante, ¿no? Del doctor Mm. Nash, que es el ganador del Nobel, ¿no? Y por eso le decía al inicio, ¿no? Hay personas muy valiosas que a veces este diagnóstico llega cuando menos lo esperan, en ejercicio de sus maestrías, sus doctorados, ¿no? Y pues, doctor, ¿qué, digamos, qué hay en otros países que, por ejemplo, de pronto sería interesante tomar en cuenta, ¿no? Para quienes están dentro de este rubro ya de la salud, ¿no? Llámese psiquiatras, Ujú. psicólogos, etcétera. Muy bien, por ejemplo, ese recuerdo de esa película Mente Brillante. Que quede bien claro que la esquizofrenia, la alteración es en pensamiento, más no en memoria o otras funciones intelectuales. El problema está que hay alteraciones cuando hay deterioro, cuando uno recibe tratamiento pertinente, adecuado, en el momento oportuno, entonces el deterioro viene progresivo.
pero básicamente la alteración es el pensamiento, sus percepciones y su conducta. Pero la memoria, hay gente muy inteligente, hay profesionales que tienen su cuadro esquizofrénico, eso no puedo negar, no anula el desarrollo y el alcance de metas que puede tener la persona, pero siempre esté consciente de que necesita tratamiento y continúa adelante, y la vida sigue normal en ese caso. Debido, por ejemplo, a las experiencias, lógicamente, acá se ve lo que indica muchos aspectos de la reforma de la salud mental. En la década del 90 se inició la reforma de la salud mental en América Latina. Indudablemente ha habido al trabajo. Nuestro país ha llegado un poco tarde a la reforma, pues se está dando, indudablemente, ¿no? Hay otros países que han avanzado y tienen por lo menos un presupuesto, vayamos al aspecto económico, asignado para salud mental. Sus líneas de quién conduce esa política están bien establecidas. Acá es un poco endeble. El Ministerio de Salud, que viene a ser, digamos, el órgano rector en salud mental, o perdón, en salud en general también, a veces da sus líneas y los gobiernos regionales toman otras líneas. Por ejemplo, en Lima, acá tenemos la región del Callao. Todas las líneas que da el MINSA llega hasta la vía Fose. En la vía Fose ya es el Callao. Entonces, para que vean la disparidad de no coherencia de las líneas nacionales con las líneas regionales y locales. Eso es una, es bastante que hablar sobre eso. Las experiencias es de que cada vez como se da importancia a la salud mental, porque el problema de salud mental no es solamente, tampoco es problema solamente del MINSA, es de educación, es de justicia, es de todos. De todo lo que el Consejo Nacional de Salud Mental solamente está en la nomenclatura, está escrito, pero no ha habido reuniones frecuentes. Porque todos tenemos que hablar en esa línea. Por ejemplo, el problema del suicidio, que ahora se ha presentado en las universidades. Terrible. Gente que ya está posiblemente ese proceso se han suicidado por X razones. Ahora se está viendo qué hacer con la salud mental a nivel universitario. Pero como ese es un aspecto, pero como se ve a nivel universitario, también qué hacer con la salud mental en los colegios, qué hacer con la salud mental en las escuelas. Entonces, no solamente de salud, sino de todos. Entonces, en otros países hay eso. Todo es coordinado, todos actúan y se van dando servicios de acuerdo a las necesidades. Hay mayor apertura, mayor accesibilidad a la persona. Prácticamente la familia tiene cercano, como ahora se busca que el centro de salud sea cercano. Porque antes eran mente tres hospitales, dos hospitales de un instituto que viene a salud mental. Y eso, por ejemplo, hará que casos de provincia había lugares donde no había psiquiatras. Yo he ido a Huaraz más de 20 años. Yo era un psiquiatra. ¿Y yo por qué? Por la iglesia me solicitaba, yo iba. Y el hospital no tenía psiquiatra. Imagínense en ese nivel. Y a veces el hospital hacía interconsulta a la parroquia. Yo iba con representante de la parroquia. Para que vean, esa las situaciones que no debe darse. Pero yo pienso que las experiencias es, en primer lugar, que todas las personas, es decir, veamos su bienestar y es una evaluación que se da en lugares de atención. Entonces, le ofertan una serie de servicios de acuerdo a sus propias necesidades. En nuestro país, esas limitaciones se dan. No hay servicios y si dan los servicios, demoran. Una consulta puede demorar meses. Y acá hay que decirlo, el seguro social, por ejemplo, es un desastre. Tener un desastre realmente. Y una intervención crítica, ni hablar, es decir, momentos críticos de lo que significa la salud en nuestro país. Es el peor sistema de salud que se tiene. Entonces, nosotros, claro, es más largo que analizar, pero vayamos a la salud mental, se necesita mayor oferta. Desde que el niño, de acuerdo se está qué condiciones le doy, en los jardines, en los centros de ahí se empieza todo. Y ese cuidado es compartido por salud y educación. De acuerdo a eso, el desarrollo se va dando los soportes necesarios y también a la familia, para que la familia entienda que en la medida que la familia se dé cuenta cómo, entonces el bienestar familiar, el apoyo de la familia sigue. Ahí vienen los grupos de familias, la intervención con grupo de familia, etcétera. Hay experiencias valiosas en ese nivel. Terapias a grupos de familia, de tal manera que la familia comparte su propia experiencia y se da la dinámica.
Y ahí también es parte importante lo que a un momento mencionaba, los grupos de autoayuda. Los grupos de autoayuda en este momento, por ejemplo, en adicciones, alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, ludópatas anónimos. Es decir, la propia comunidad organizada es un buen soporte. A esa comunidad organizada se le da ayuda técnica y es una ayuda fabulosa, fabulosa. Yo tantas experiencias que yo recuerdo, por ejemplo, Chachapoyas. Sí, creo que en Chachapoyas tenían un paciente con un cuadro esquizofrénico. No, en Tarapoto era. Entonces, la comunidad, en ese tiempo, como no había atención, la comunidad organizaba una apoyada, qué sé yo, profundos de atención al paciente. Al paciente se le compraba su pasaje, ¿no? Y lo enviaba, llamaba al hospital, va a llegar un paciente. El hospital le enviaba la ambulancia, recibía al paciente, su tratamiento y tenía su pasaje de vuelta. ¿Quién le paga? La comunidad, grupo organizado. Es decir, la comunidad también da niveles de ayuda, pero necesita darle cabida, darle orientación. La comunidad organizada es fabulosa y en la medida que hay un criterio de solidaridad, hay tantas experiencias. Nosotros establecimos, por ejemplo, en Huaycán, la altura de Huaycán, había lo que significa personas de la propia comunidad que eran, de alguna manera, ayudaban en este nivel de prevención que daban ellos, se daban cuenta y la comunidad apoyaba. Es decir, hay valiosas experiencias. En adiciones también, la crítica es que en estos momentos, por ejemplo, para internamiento de adiciones, hay una limitante. Se calcula que en estos momentos hay cerca de 900 comunidades terapéuticas. Cada comunidad 30 pacientes, 27.000 pacientes internados, sin ninguna orientación técnica. Algunas comunidades sí tienen. Es terrible la situación, pues las adiciones está en ese nivel. Se necesita generar alternativas, hay muy buenas comunidades y necesitan el soporte y firmar ciertos acuerdos con el MINSA y de esa manera dar mejor fuerza de respuestas a lo que se está dando. Entonces los problemas están dados. Es decir, hay varios temas en este nivel, pero quiero mencionar que se parte con la familia y la familia organizada, sí nos puede dar soporte, etcétera. Son varias familias. Es decir, hay familias que incluso se organizan. Tantos ejemplos. Yo recuerdo el caso de una señora con síndrome de Down. Su hijita era síndrome de Down. Estuvimos en una mesa redonda. Entonces yo me acerqué a felicitarla. Le digo, señora, disculpe, ¿usted es psicóloga? No, doctor. Entonces le digo, ¿usted? No, yo soy madre de familia. Sí, es que tengo una niña con síndrome de Down y estudia. Busco apoyo y tengo yo 14 familias con síndrome de Down organizadas y las tengo se reunían. Imagínense, es propio de la comunidad. A esas familias, ayuda técnica, ayuda de apoyo y las cosas se va tejiendo redes. Lo que nos falta son redes. Así que hay un sistema de redes de salud, también redes comunitarias para ver sobre la salud mental. Es una tarea inmensa. En la medida que se tejen redes, hay buen soporte. Y de tal manera que la población siente que lo que se está haciendo es para el bienestar de su propia comunidad. Y eso, de alguna manera, se necesita con el futuro de resultados favorables, ¿no? Sí, fíjese usted en estos comparativos, ¿no? Recuerdo una amiga se fue a una pasantía a Alemania en el tiempo que los sirios se fueron de refugiados, ¿no? A varios Ujú. países y aceptaron un grupo en Alemania y ella estuvo ahí y cuando retorna, ya después de 2 años, me dice, Ana, ¿en qué momento nos ganan los alemanes en el sistema educativo? Acá veo que compran unos libros tremendos, Santillana, desde el nido, el kindergarten, hay unas tremendas presentaciones teatrales con unos tremendos escenarios bien montados allá. Es sencillo, no veo que tienen libros. Tienen, eso sí, un montón de juegos que se los Mm. implementan cada semestre, ¿no? Varían mucho los juegos para los niños. Y hay otra cosa interesante, que la terapia está a la par, al momento, desde que los chicos están en 2, 3, 4, 5 años, sus terapias, por ejemplo, los sirios que llegaban para el control de impulsos, porque llegaban chicos con mucha agresividad, para los mismos alemanes también sus terapias de aprendizaje, de lectura, de lectoescritura y etcétera.
Y yo le digo, bueno, es que justamente las terapias se tienen que dar en esas etapas, 2, 3, 4, 5, porque cuando llegas a 35, 40 te salen carísimas y no hay EPS ni seguro social que Ujú. aguante. Entonces, acá pues está claro, doctor, que la debilidad de la intervención, de la prevención primaria es fatal, ¿no? Y que ahí es que empiezan muchos problemas que yo no sé por qué estamos, pues, como usted dice, en una crisis realmente, ¿no? Y Ujú. háblese de la salud mental. Doctor, le agradezco muchísimo su presencia. Este aporte es muy importante. Lo voy a difundir en las redes. Y bueno, se lo voy a compartir también para que lo tenga a la mano, doctor. Perfecto. Muchísimas gracias.